La electrónica es una de las ciencias que ha avanzado mucho este tiempo y además que se ha vuelto algo indispensable, a una ciencia y unas aplicaciones de las cuales los seres humanos no pueden prescindir, es algo necesario en nuestra vida diaria. En este campo de la electrónica lo más impresionante es que se ha desarrollado para muchas áreas, en todas las áreas de la tecnología ha habido cambios fundamentales con el tiempo. En esto los sistemas electrónicos que se han ido desarrollando cada vez son más pequeños y la velocidad de operación también ha aumentado, haciendo esto que cada día aparezcan nuevos artefactos, nuevos dispositivos que han logrado salir con el desarrollo de la tecnología. Entonces, la mayoría de los dispositivos que han dado origen a este gran crecimiento tecnológico han aparecido, se han diseñado, se han descubierto por la década de los años 30, o sea, por 1930. Y hasta ahora esos dispositivos que se han utilizado, que se han descubierto, perdón, se siguen utilizando. Entonces, simplemente se ha mejorado la técnica de construcción, el modo de construir estos elementos y se ha generado técnicas también para la aplicación, nuevas técnicas para aplicar. Entonces, ha habido tantas formas de desarrollo en estos días se ha ido realizando, como por ejemplo grandes aplicaciones de la electrónica tenemos, ¿no?, las computadoras, los celulares, el mismo internet, los mismos dispositivos que manejan el internet, todos estos son dispositivos electrónicos, ¿no? Entonces, y eso es lo que ha dado boom, o sea, eso es que ha despegado todo todo lo que es el despegue de la tecnología. Para posibilitar todo este despegue de la tecnología vamos a nosotros a considerar ahora lo que son los materiales semiconductores. Ahí estamos nombrando tres: germanio, silicio y arseniuro de galio. Entonces, el primer dispositivo que se ha construido electrónico de estado sólido, se dice, o sea, el primer dispositivo electrónico estaba constituido por una estructura de cristal duro y se ha iniciado con el descubrimiento de un material semiconductor de muy alta calidad. Entonces, podemos decir que los semiconductores son una clase especial de elementos cuya conductividad se encuentra entre la de un buen conductor y la de un aislante. Es decir, el prefijo semi nos indica el medio de algo. Entonces, el material semiconductor está en medio, está ubicado al medio de un conductor y un aislante. O sea, en un momento entonces, con esto, el semiconductor en un momento puede ser conductor, puede actuar como un buen conductor. Conocemos nosotros los materiales conductores. Y en otro momento puede actuar como un material aislante. Entonces, los materiales semiconductores podemos decir que podemos tenerlos de dos tipos o de dos clases de materiales semiconductores. Podemos tener un semiconductor de un solo cristal y un semiconductor que lo llamamos compuesto. Los semiconductores de un solo cristal, por ejemplo, puede ser un semiconductor de germanio, un semiconductor de silicio. Estos tienen una estructura cristalina repetitiva, o sea, son como cristales y su estructura se va repitiendo así y de esa forma se va formando un cristal. En tanto que tenemos como ejemplo de un semiconductor compuesto, tenemos el arseniuro de galio, ahí está como GaAs, eso es el arseniuro de galio. Entonces eso está compuesto de arsénico y galio, ¿no es cierto? Está clarito. Entonces eso es un semiconductor compuesto. También tenemos otros que podemos mencionar, por ejemplo el sulfuro de cadmio, sería CdS, el nitruro de galio sería GaN
y el fósforo de galio y arsénico, GaAsP. Entonces estos se constituyen de más de dos o más materiales semiconductores, ¿no? Entonces aquí estamos diciendo que tres semiconductores, pero aparte de los que hemos mencionado, tres son los semiconductores que se utilizan más frecuentemente para construir dispositivos electrónicos. Son los que son el germanio, el silicio y el arseniuro de galio. Para entender lo que es el cristal, la formación del cristal de semiconductor, vamos a repasar, vamos a empezar entendiendo lo que se conoce como enlace covalente y lo que se conoce como materiales intrínsecos. Entonces, para apreciar plenamente, para justificar el uso del silicio, del germanio y el arseniuro de galio, que sean los semiconductores más utilizados por la electrónica, nosotros tendríamos que ver la estructura atómica de cada uno de estos elementos. Y cómo, al ver la estructura atómica, nosotros tendríamos que ver la forma de cómo se enlazan los átomos entre sí. Esta forma de enlazarse los átomos hacen que se forme lo que estamos hablando de una estructura cristalina. Entonces, nosotros sabemos, por conocimientos que hemos adquirido hasta esta etapa de nuestro estudio, que todo átomo se compone de tres partículas básicas. Un átomo se compone por electrón, protón y neutrón. Esas son las partículas básicas que componen un átomo. Entonces, en una estructura entrelazada, los neutrones y los protones forman el núcleo del átomo. Aquí está, tenemos aquí unos átomos de silicio y de germanio. Entonces, estamos diciendo que los neutrones y los protones forman parte del núcleo. Los electrones aparecen en órbitas fijas alrededor de este. Aquí están los electrones, son estos puntitos alrededor del núcleo que forman lo que se conoce como las órbitas. Entonces los electrones aparecen en órbitas fijas alrededor del núcleo. Entonces este gráfico que estamos viendo para el silicio y germanio se conoce como modelo de Bohr. Entonces aquí tenemos el modelo de Bohr para estos materiales. Aquí está el núcleo y los electrones que se encuentran en los orbitales. El último orbital, el orbital más alejado del núcleo, es lo que se conoce como el orbital de valencia, o en este caso capa de valencia. El silicio tiene 4 electrones ubicados en este orbital, en el último orbital. Entonces se dice que estos son los 4 electrones de valencia del silicio. Vamos a observar el germanio. El germanio también tiene su núcleo, tiene sus orbitales, ahí están los electrones distribuidos, pero podemos observar en el gráfico, en este modelo, que el germanio tiene en su último orbital 4 electrones también, ¿no? Ahí están ubicados 4 electrones de valencia para el germanio. También podemos observar ahora este modelo de Bohr para el galio y el arsénico. El arseniuro de galio se forma de la combinación de estos dos elementos, ¿no? Entonces, ahí está. Observemos que el galio tiene 3 electrones de valencia y el arsénico tiene 5 electrones de valencia. Entonces aquí, al hacer la combinación, vamos a lograr lo que se llama el arseniuro de galio. Entonces, podemos indicar aquí esas son las estructuras. Otra forma de ver esto de los cristales de silicio, del cristal de silicio, en este caso vamos a ver, estamos ubicando, ya no estamos viendo todos los electrones en la órbita. Aquí en esta forma, en este modelo, para representar lo que son los átomos de silicio, estamos usando el átomo de silicio acompañado por sus electrones de valencia. Aquí hemos dicho el silicio tiene 4 electrones de valencia. Entonces, en cada elemento que estamos denotando como silicio en esta imagen, estamos denotando los 4 electrones de valencia de cada uno de los átomos de silicio. Entonces,
en un cristal de silicio, en este caso como estamos viendo, o puede ser también de germanio, los 4 electrones de valencia de un átomo forman un arreglo, ¿no? A esto lo estamos denominando arreglo, a un arreglo de enlace con 4 átomos adyacentes. Aquí está. Este átomo central con sus 4 electrones de valencia decimos que se enlaza con otro átomo mediante el efecto de compartir electrones. Entonces, este átomo de silicio, para enlazarse con este otro átomo de silicio, comparte estos electrones. Entonces está compartiendo. Este átomo de silicio comparte este otro electrón con el átomo de arriba. Este electrón de valencia con este otro átomo de... Entonces así se forman lo que se conoce como enlaces. Entonces, este enlace de átomos, aquí los átomos se están enlazando por medio de los electrones, reforzado por compartir electrones, es lo que se conoce como enlace covalente, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama un enlace covalente. Bueno, a partir de este enlace de átomos, es lo que nosotros vamos a partir de este enlace de átomos, lo que nosotros vamos a ver y vamos a conocer como cristales. Entonces de aquí surge el término intrínseco. Entonces, intrínseco se va a aplicar a cualquier material semiconductor que haya sido cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy bajo. Es decir, el material intrínseco o un cristal intrínseco, por ejemplo, de silicio, es un cristal de silicio lo más puro posible que se puede fabricar utilizando la tecnología actual, o sea, casi libre de impurezas. Lo ideal sería que este cristal esté libre de impurezas, pero en la realidad eso es imposible realizarlo con nuestra tecnología, incluso con nuestro avance tecnológico es difícil conseguir que sea un cristal al 100% puro. Pero entonces lo más puro posible, 98-99% de pureza, es a lo que denominamos un semiconductor intrínseco. Bueno, entonces dentro de este cristal, este semiconductor intrínseco ahora, lo más puro posible, suelen aparecer lo que se llama electrones libres. Estamos viendo en este gráfico nuevamente que cada electrón se enlaza con otro, o sea, crea un enlace covalente. Pero es posible, y se da en la realidad, que este enlace se rompa. O sea, que un electrón, por ejemplo puede desprenderse de este enlace al que está sujeto y empezar a desplazarse. Entonces, a este desplazamiento de este electrón, o más propiamente a este electrón, se le conoce como electrón libre. Entonces, un electrón libre está presente en un material y el hecho de que se libere se debe a causas externas, ¿ya? Causas externas, por ejemplo, una causa externa para que se produzcan electrones libres dentro de un cristal de silicio intrínseco es, por ejemplo, el aumentar energía. ¿Cómo? Aumentando energía mediante la calor. Si el cristal se somete a calor, estos electrones van a ganar energía y en un momento, al tener mucha energía en un momento dado, el electrón va a romper el enlace y se va a desplazar a través del cristal, generándose un electrón libre. Otra forma de romper el enlace, o sea, otra energía que puede romper el enlace es la luz como forma de energía. La luz puede igualmente darles energía a cualquiera de estos electrones y ese electrón puede romper el enlace y declararse electrón libre. Entonces, al electrón libre, en el caso del silicio, se le conoce el electrón libre, hemos dicho, se le conoce como electrón libre y también se le conoce con el nombre de portador intrínseco. Entonces, un portador intrínseco es un electrón libre que, debido a causas externas, está
ahí está desplazándose dentro del cristal. Entonces vamos a ver a continuación aquí, tenemos una tabla. En esta tabla estamos comparando el número de portadores intrínsecos por centímetro cúbico de germanio, de silicio y de arseniuro de galio. Entonces el número de portadores es importante porque nos da algunas características del material para poder utilizarlo. Una característica, un factor, es lo que se conoce como la movilidad relativa, μ sub n, aquí está. En la tabla 1.2 tenemos el factor de movilidad relativa, μ sub n, que se mide en centímetros cuadrados sobre voltios por segundo. Entonces aquí tenemos estos valores, primero de portadores intrínsecos para el silicio, por ejemplo, 1.5 por 10 a la 10 portadores intrínsecos por centímetro cúbico. Para el germanio tenemos 2.5 por 10 a la 13 portadores intrínsecos por centímetro cúbico. Hablando del factor de movilidad relativa, el germanio tiene 3.900 centímetros cuadrados sobre voltio por segundo. Entonces, esos son algunos factores que presentan los portadores, ¿no? Los portadores dentro de un material semiconductor. Estos valores de portadores intrínsecos, por ejemplo, nos va a resaltar, nos va a poner a cuenta la diferencia importante que existe entre, por ejemplo, un semiconductor y un conductor. A ver, si a un semiconductor y a un conductor nosotros le aplicamos algo de calor, vamos a tener una reacción especial en cada uno de ellos. Por ejemplo, si a un conductor le aplicamos calor, en este conductor la resistencia del conductor se va a incrementar cuando aumentemos calor. ¿Por qué? Porque el número de portadores presentes en un conductor no se incrementa significativamente con la temperatura, aunque lo que se conoce como su patrón de vibración con respecto a un lugar relativamente fijo dificulta cada vez más el flujo continuo de portadores a través del material. Entonces, los conductores, por eso decimos, reaccionan con un coeficiente de temperatura positivo. Eso es lo que pasa con un conductor. Ahora, con un material semiconductor, por ejemplo, cuando le aumentamos nosotros calor al semiconductor, este presenta un nivel de incremento en lo que es la conductividad. O sea, cuando le aplicamos calor, su conductividad aumenta. ¿Por qué? Porque se liberan más portadores intrínsecos. Entonces, a medida que se eleva la temperatura, un mayor número de electrones de valencia van a absorber energía térmica para romper el enlace covalente y así van a contribuir el número de portadores libres. Entonces va a haber más conductividad. Entonces, los materiales semiconductores, hablando del coeficiente de temperatura, los materiales semiconductores tienen un coeficiente de temperatura negativo. Bien, si continuamos, ahora hablamos de lo que son los niveles de energía. Entonces, como estamos observando la estructura atómica de un átomo, hay niveles. En esta estructura vamos a ver que tenemos niveles específicos de energía asociados a cada capa y a cada electrón de la órbita. Cada electrón en una determinada órbita va a tener un determinado nivel de energía. Entonces, los niveles de energía están asociados a la capa en la que se encuentran los electrones. Entonces, aquí hablando de esa energía, podemos decir que cuanto más alejado está un electrón del núcleo, mayor es su estado de energía. Y cualquier electrón que haya abandonado a su átomo padre tiene un estado de energía mayor que todo electrón que permanezca en la estructura atómica. Entonces, con este gráfico, aquí abajo está el núcleo y vamos aumentando los niveles. O sea, estos son
los orbitales. Nos estamos refiriendo a los orbitales, a la posición de los orbitales. Entonces aquí tenemos niveles. El último nivel, el más alejado del núcleo, es el nivel de la valencia, o sea, la capa más externa. De ahí empezamos a contar segundo, tercer, cuarto, quinto, dependiendo de cuántos orbitales tiene el átomo, ¿no? Entonces así vamos. Entonces nos dice esto que acabamos de decir, nos indica que los átomos, los electrones que se encuentran en el último nivel, en la capa más externa, tienen mucha más energía que los que están próximos al núcleo. Y el electrón que se declara libre, que rompe el enlace con el átomo, el enlace covalente, tiene aún más energía que este que está en el nivel de valencia. Bueno, a continuación podemos ver en este gráfico, hablando de lo que son los niveles de energía, por ejemplo, tenemos los niveles de energía de un aislante, de un semiconductor y de un conductor. Entonces, en estos gráficos estamos viendo lo que es la banda de valencia, donde normalmente se ubican los electrones de valencia, y lo que es la banda de conducción, donde los electrones empiezan a conducir. Entonces, en un aislante, la distancia entre la banda de conducción y la banda de valencia es alta, es elevada la distancia. Cualquier electrón que gana energía en la banda de valencia intenta pasar a la banda de conducción. Es como si estuvieras realizando un salto en nuestro gráfico. Pero como está tan lejano, ninguno de estos electrones pasa a la banda de conducción. Entonces, estos electrones en un material aislante son incapaces de alcanzar el nivel de conducción. Por eso, un material aislante no es un buen conductor. Ahora, en un conductor, nos iremos al extremo derecho de este gráfico. En un conductor, la banda de valencia está muy próxima a la banda de conducción, por no decir están casi sobrepuestas, casi se están tocando ambas bandas. Entonces, no es necesario que el electrón de valencia tenga mucha energía para poder conducir. Ya automáticamente, a un estímulo externo, aquí los electrones empiezan a conducir energía, empiezan a moverse. Entonces son bandas sobrepuestas, como dice aquí el gráfico. Entonces se empieza a mover. Entonces por eso se llama buen conductor, porque rápidamente se produce el movimiento de electrones. Ahora, hemos dicho, el semiconductor se ubica en el medio de un aislante y un conductor. Entonces, en un semiconductor, la distancia entre la banda de valencia y la banda de conducción no es tan lejana ni tampoco está sobrepuesta. Entonces va a depender de la energía que tengan los electrones en la banda de valencia para ver si conducen o no conducen. Si hay una buena cantidad de energía, entonces los electrones van a pasar a la banda de conducción y este elemento va a ser un conductor. Si la energía va a ser muy baja, no van a pasar los electrones a la banda de conducción y este elemento va a ser un aislante. Estas consideraciones, esto es considerando lo que es los niveles de energía. Y por esto aquí anotamos, aquí abajo, un electrón en la banda de valencia de silicio debe absorber más energía que uno en la banda de valencia de germanio. Eso por el valor que tenemos aquí, para convertirse en portador libre. Asimismo, un electrón en la banda de valencia de arsenio de galio debe absorber más energía que uno de la de silicio o germanio para entrar en la banda de conducción. Aquí tenemos el campo que necesita romper el electrón desde la banda de valencia hasta la banda de conducción. Esto medido en electronvoltios. Para el germanio 0,67 electronvoltios, para el silicio 1,1 electronvoltios y para el arsenio de galio 1,43. Bueno, todo esto que hemos explicado se da en lo que son los materiales intrínsecos. Vamos a continuación a ver lo que son los materiales extrínsecos. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar de lo que son los materiales extrínsecos. Se conocen dos tipos de materiales extrínsecos, materiales tipo N y materiales tipo P. Entonces,
un material extrínseco, a diferencia de un material intrínseco que hemos visto hace un momento, es un material semiconductor el cual ha sido sometido a un proceso de dopado para poder mejorar sus propiedades conductoras. En otras palabras, se dopa o se introduce impurezas a un cristal casi puro para poder mejorar o para poder aumentar la cantidad de electrones libres que tiene este material. Entonces, dependiendo al tipo de impurezas que se agregan, se determina el tipo de material. Entonces, esto de adicionar átomos de impureza lo que hace es modificar las características del material semiconductor. Estas impurezas se agregan en una parte en 10 millones, esa es la cantidad que se agrega, una parte en 10 millones de partes. Esto es suficiente para alterar la estructura de las bandas y para cambiar del todo las propiedades eléctricas del material. Como hemos dicho hace un rato, hay dos materiales extrínsecos que son importantes y de los cuales están fabricados los dispositivos semiconductores, los materiales tipo N y los materiales tipo P. Vamos a describir a continuación lo que es el material tipo N. Hemos dicho, vamos a un material tipo N se le introduce elementos de impureza que tengan 5 electrones de valencia. Recordamos que el átomo de silicio tiene 4. Entonces al material que está compuesto por puros silicios se le incrementa un material pentavalente de 5 electrones de valencia. El material que se usa para hacer este tipo de dopado es el antimonio. Podemos usar arsénico o podemos usar fósforo. Entonces, en este gráfico, en este modelo que estamos viendo, aquí en el medio hemos introducido, fíjense, aquí tenemos todos los átomos de silicio, en el medio hemos introducido un átomo de antimonio. Este átomo de antimonio tiene 5 electrones de valencia, ahí están 1, 2, 3, 4 y un quinto. Como tiene 5 electrones de valencia el antimonio, 4 de sus electrones forman su enlace covalente respectivo y nos sobra el quinto electrón de valencia ahí. Entonces, lo que ha pasado es que al introducir esta impureza, sin necesidad de aumentar la energía, la calor o aumentar luz al cristal de silicio, se ha producido un electrón libre a consecuencia de un átomo de antimonio. Tenemos un electrón libre. Entonces, aquí vamos a tener siempre un electrón que está vagando en el cristal, que se conoce como electrón libre. ¿De acuerdo? Entonces, a este tipo de impurezas que tienen 5 electrones de valencia se conocen como átomos donadores, porque están dando un electrón de más a toda la estructura. A esta estructura se está añadiendo un electrón. Podemos decir que en cuanto al número de portadores libres en un material tipo N, podemos decir que que eléctricamente va a poseer una carga eléctrica pues, neutra, pero se dice que es material tipo N porque hay más electrones, ¿no? Aquí tenemos más electrones, un electrón más. Entonces hay más electrones y los electrones sabemos que tienen carga eléctrica negativa y estos están libres en la órbita y en la estructura, libres de la órbita y están dentro de la estructura del cristal con carga eléctrica negativa. Ahora, para pasar a un material tipo P, por ejemplo, vamos a decir que para conseguir un material tipo P se añaden impurezas
que tengan 3 electrones de valencia. Los elementos que más se utilizan y que tienen 3 electrones de valencia son el boro, el galio y el indio. Entonces, tenemos aquí en el gráfico, hemos añadido una impureza de boro que tiene 3 electrones de valencia. Entonces, al formarse los enlaces covalentes con este átomo de boro, los silicios, se tiene que falta un electrón de valencia. Aquí se crea un vacío, no llega a completarse este enlace covalente. Entonces, creándose ese vacío, tenemos que ahora hay menos electrones que en el anterior caso. Ahora, a este vacío se le asigna con carga eléctrica positiva, ¿no? También a este vacío que resulta de añadir esta impureza a la falta de este electrón en ese enlace covalente se le llama hueco y se denota, su símbolo es con un círculo o un signo más. Entonces eso es la ausencia de una carga, ahí falta una carga, eso está denotándose así. Entonces aquí tenemos carga eléctrica positiva en ese hueco. Entonces, las impurezas que tienen 3 electrones de valencia se llaman átomos aceptores. Entonces serán átomos aceptores el boro, como hemos dicho hace rato, el boro, el galio y el indio. Entonces ya en el cristal que tenga este tipo de impurezas con los huecos, podemos decir que el efecto del hueco en lo que nos interesa a nosotros, que es la conducción, lo estamos observando en esta figura. Vamos a decir que si un electrón de valencia adquiere suficiente energía cinética para romper su enlace covalente y llenar el vacío creado por el hueco, aquí estaba un hueco, este electrón gana energía cinética y puede pasar a ocupar ese lugar, pero va a dejar un vacío, va a dejar este lugar vacío y va a crear otro hueco. Entonces así se va a ir creando vacíos o huecos en los electrones que se van moviendo. Entonces por esto, vamos a decir, existe una transferencia de huecos en el sentido de derecha a izquierda. Los huecos, al moverse esto así, esto va a quedar un hueco. Este otro electrón va a venir aquí, va a quedar esto también hueco. Va a ser como si el hueco se desplazara hacia la izquierda del gráfico. Entonces ahí vamos a tener un flujo de huecos. Y el electrón que va pasando y los electrones se produce el efecto de que se estuvieran desplazando hacia la derecha. Entonces ahí tenemos un flujo de electrones. Entonces lo que se llama para nosotros el flujo convencional nos va a indicar la dirección del flujo de huecos, o sea, los huecos que van hacia este lado. Eso es lo que vamos a conocer como flujo convencional en los cristales extrínsecos. Bueno, también vamos a ver, para terminar, lo que son los portadores mayoritarios y los portadores minoritarios. En el estado intrínseco, el número de electrones libres de germanio o silicio se debe solo a los electrones de la banda de valencia, estos que tienen suficiente energía que puede ser, hemos dicho, de fuentes térmicas o fuentes luminosas, y esto les ayuda a romper la banda covalente. Entonces, los vacíos que quedan en la estructura del enlace covalente presentan una fuente muy limitada de huecos en un material tipo N. El número de huecos no cambia significativamente con respecto a este nivel intrínseco. El resultado neto, por consiguiente, es que el número de electrones sobrepasa el número de huecos en un material tipo N. Entonces, en un material tipo N vamos a tener más electrones que huecos. Entonces, los portadores mayoritarios en un material tipo N son los electrones y los portadores minoritarios son los huecos. Y lo inverso pasa en un material tipo P. Los portadores mayoritarios son los huecos y los portadores minoritarios son los electrones en un material tipo P, ¿no? Ahí está, estamos diciendo eso, y eso es lo que va a pasar en estos materiales. Tenemos por un lado un material tipo N
y tenemos un material tipo P. A continuación, en la siguiente clase, vamos a ver qué tan importantes son estos dos tipos de materiales y qué es lo que producen estando juntos. Hasta ahorita hemos visto cómo se obtienen estos materiales y los estamos viendo por separados. Una vez que se unan, estos van a producir un dispositivo semiconductor. Bueno, eso sería todo por hoy.